Y vamos a esperar a que se conecten un poquito más de compañeros. Ya está por ahí María Alejandra Miranda. Saludos, compañera. Vamos a ver si ya nadie pudo. Voy a preguntar. A ver qué. Bueno, pues yo creo que vamos iniciando, compañero. Ok, está bien. Muy buenas tardes, compañeros. Estamos celebrando el día de hoy, es el día 9 de mayo, que es el Día de la Victoria, que se celebra en lo que fue la Unión Soviética. En el resto de Europa lo celebran el 8 de mayo, el Día de la Victoria de la Unión Soviética y los ejércitos aliados que vencieron el nazifascismo. Es muy importante para nosotros poder platicar acerca de este tema porque han habido muchas formas de querer tergiversar la historia y la propaganda gringa, por ejemplo, a través de su cine, de su literatura, han querido tirar el nombre de la Unión Soviética y del Gran Ejército Rojo, quien realmente venció a los nazis. Es por eso que invitamos al compañero Arturo Gallegos, compañero miembro del Partido Popular Socialista de México y quien radica en Alemania, para que nos platique sobre este tema y podamos entender más por qué Estados Unidos y los medios occidentales están tratando de tirar basura sobre la historia verdadera de lo que fue la Gran Guerra Patria. Bienvenido, camarada. Gracias, compañera. Gracias por la invitación. Saludo a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Compañero, ¿podría presentarse con nuestros compañeros, por favor? Bueno, como ya mencionó usted, mi nombre es Arturo Gallegos y radico en Alemania desde hace ya más de 3, 4 años a causa de mi vida familiar y de mi trabajo. Yo soy docente en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, en la Facultad de Derecho. Soy docente de constitucionalismo mexicano y constitucionalismo español. Y bueno, también soy, como usted ya mencionó, miembro de la comisión, miembro del Partido Popular Socialista de México y me desempeño en la Comisión de Relaciones Internacionales y en la Comisión de Propaganda. Y bueno, también comento, soy analista político para algunas cadenas de televisión como RT en español, Sputnik, Hispan TV, Indus TV y algunas otras. Y bueno, escribo para algunos periódicos también y me especializo sobre todo en política internacional, política europea, historia también. Además de que también es militante de Jóvenes por el Socialismo. Pues honoríficamente, porque ya para la edad yo creo que ya no entro ahí en jóvenes por el socialismo, pero sí adultos, chavorrucos por el socialismo, diría yo. Juventud acumulada. Sí, juventud acumulada. Muy bien, bienvenido, camarada. Bueno, Gracias. usted nos podría contar, por favor, por qué celebramos el Día de la Victoria, cuál es su origen.
Bueno, lo que se celebra específicamente, como ya mencionó O usted, es conmemoramos, más bien dicho. sí, es el Día de la Victoria, se refiere a la capitulación que Wilhelm Keitel firmó frente al mariscal Chukov de la Unión Soviética. Esto se celebra el 9 de mayo, como usted lo mencionó, en el espacio de la otrora Unión Soviética, y el 8 de mayo en el mundo occidental a causa de la diferencia de hora que ocurrió al momento de la firma. Entonces, esto también desde el inicio ha creado un poco de división entre cuándo y cómo se celebra. El 8 de mayo se celebró, digamos, ya ayer en los países occidentales, y el 9 de mayo, pues ahora acá, hora de Berlín, que yo tengo, que son las 9 de la noche, es todavía el día que lo celebran pues las naciones eslavas, por lo general, digamos, la otrora Unión Soviética. Lo que se celebra es básicamente la capitulación, el final de la Segunda Guerra Mundial, el 9 de mayo del 45, del año 1945. Así que estamos cumpliendo 75 años de aniversario, ¿no? Y cada vez, lastimosamente, pues quedan menos veteranos, obviamente. Y bueno, este es la fecha en que ha escogido el mundo, la fecha de la capitulación para celebrar la derrota de, como tú lo llamas, el fascismo en su versión alemana, que es el nazismo, ¿no? Así es. Así es. Sí, recordamos sobre todo esta emocionante narración y aviso a los habitantes de Moscú, el famoso Gabarit Moskva, donde se anuncia que ha sido derrotado en su totalidad el ejército nazi alemán. Y Sí, continúe, perdón. sí, sí, perdón, compañero. Y bueno, de cierta forma en estos países eslavos sigue viva esta historia porque todavía tienen las personas, todas tuvieron familiares que pelearon en esta gran guerra patria, tanto sus abuelos, algunos o bisabuelos para otros, tíos o algunos otros familiares, que muchos de ellos no regresaron a su patria. Entonces, Bueno, además de ser un día que podría ser el equivalente a México, como es el día 16 de septiembre, que es un día festivo y que todas las personas salen a las calles a conmemorar este día, también es un día muy doloroso para los pueblos eslavos. no, bueno, yo creo que es totalmente mucho más, aún inclusive mucho más sensible y mucho más cercano el Día de la Victoria para los pueblos de la ex Unión Soviética, sobre todo para Rusia, Bielorrusia, Ucrania, que lo nuestro con el grito de independencia, porque estamos hablando de dos generaciones atrás, o sea, como como usted menciona bien, casi cada individuo en la Rusia actual tiene algún pariente o algún conocido que pereció, que combatió o que estuvo presente en la Gran Guerra Patria, como ellos le llaman. Para ellos es el día festivo más importante, y esto se debe a que esta guerra fue una guerra muy distinta a la que se habían estado acostumbrado antes, guerras imperialistas en las que simplemente se luchaba por la repartición de los territorios o de las colonias o de las zonas de influencia. La guerra que se le impuso a la Unión Soviética en el 41 fue una guerra de aniquilación. Básicamente lo que el Tercer Reich de Hitler buscaba era la destrucción completa del Estado soviético y de acaparar completamente al menos la Europa oriental, la parte europea de la Unión Soviética, para explotarla a sí mismo para este llamado Lebensraum que necesitaba en la ideología de Hitler el Tercer Reich para sobrevivir. Así que lo que se buscaba aquí no era simplemente hacer a un lado una potencia contendiente o a despojarla de sus posesiones coloniales, sino aniquilarlo completamente. Y es por esto que la movilización que se da en la Unión Soviética es una movilización completa, total, porque la alternativa era morir completamente como Estado, como nación, era ser destruidos y borrados de la faz de la Tierra. Y es por esto que esta guerra es muy diferente a la Primera Guerra Mundial, en la que la Primera Guerra Mundial muchas veces se dice en los medios que es la primera parte de
la continuación, digamos, sería la Segunda Guerra Mundial, que simplemente es la continuación de la primera, pero no es así, porque la gran diferencia es que en la Segunda Guerra Mundial existe un Estado socialista, el primero de la historia, de hecho, que es la Unión Soviética, que no existía en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. No es solamente entonces una guerra entre potencias, sino una guerra por la aniquilación de un sistema político que era el de la Unión Soviética, porque era el primer Estado socialista en la historia. Así que la Alemania nazi tenía, aparte de todos sus intereses, de todos sus intereses imperialistas, que sí los tenía, expansionistas, también tenía una fuerte carga ideológica de destruir al sistema rival por excelencia, que era el socialista. Y es aquí cuando podemos hablar de que esta guerra, la victoria del pueblo soviético, no es solamente la victoria del Ejército Rojo, sino de todos los pueblos que integraban la Unión Soviética, que era un país, un estado multinacional, y que constituían todos un estado socialista, una especie de república federativa, guardando las diferencias, y que los trabajadores y los campesinos ganaron la guerra detrás de las líneas, igual que los soldados en el frente, porque el esfuerzo económico y el esfuerzo de producción de los campesinos y campesinas y trabajadores en las industrias contribuyó casi en gran e igual medida que la de los soldados del Ejército Rojo, que también tenemos que tomar en cuenta. Así es una guerra no solamente en el plano militar, sino en el plano económico y en el plano diplomático también, que sería muy interesante abordar esa situación. Así es. Y como usted dice, fue una guerra de sobrevivencia para los pueblos eslavos, pues los nazis veían a pueblos como Inglaterra, como a los franceses, como el demás resto de Europa, como pueblos de una raza, según ellos, una raza inferior, pero no como el nivel del que ellos buscaban aniquilar. Digamos que toleraban esas razas, pero lo que eran los eslavos, con los gitanos, los judíos, etcétera, las veía como unas razas que había que eliminar. Por lo tanto, puede que la aniquilación o el nivel de crueldad no haya sido igual en los países del resto de Europa a comparación de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y estos países eslavos. Sí, definitivamente el nivel de violencia el nivel de violencia y de ensañamiento que hay en el frente oriental no tiene parangón con nada de lo que pudieran comparársele a la guerra en el occidente, ni en números ni en atrocidades. Pero también aquí tenemos que ir un poco hacia la parte diplomática, porque digamos que la preguerra, el tiempo de la preguerra es también muy esclarecedor de muchos aspectos. Cuando ahora los discursos de Occidente se centran en equiparar el comunismo con el fascismo, hacen uso de las repúblicas intermedias, por así decirlo, de Polonia, de Hungría, de Rumanía, Finlandia, Bulgaria, y tratan de representar a muchas de estas repúblicas como víctimas tanto de la Alemania fascista como después de la Unión Soviética, posguerra. La cuestión aquí es que la mayoría de todas estas repúblicas en el momento del comienzo de la Segunda Guerra Mundial no eran repúblicas democráticas, ni mucho menos. Polonia, por ejemplo, Finlandia se encontraban bajo regímenes de una dictadura militar, básicamente. Hungría era lo mismo, Rumanía lo mismo, España, bueno, que no estamos hablando de la Europa Oriental, pero España era una dictadura fascista con Franco, Mussolini también. Básicamente la única república que escapaba a un tipo de estos gobiernos dictatoriales era Checoslovaquia, que paradójicamente Checoslovaquia fue entregada a la Alemania nazi antes de la Primera Guerra Mundial en el acuerdo de Múnich, que los aliados firmaron con Alemania nazi para apaciguar, entre comillas, dicen los historiadores occidentales, la sed de conquista nazi, sin consultarle, por cierto, a los checoslovacos, y con la ausencia de toda representación de ellos mismos, de la nación que se iba a desmembrar.
Y así fue como la Alemania nazi desmembró Checoslovaquia con la anuencia de las potencias occidentales en su complicidad. Y después de esto, solo después de este desmembramiento, es que la Unión Soviética ve frustrados todos sus intentos de entablar una alianza con las democracias occidentales, Francia, Inglaterra, con múltiples intentos. Hubo un episodio en el que se invitó a los delegados franceses a Moscú a que se acordara un cierto tipo de pacto de ayuda mutua, y los delegados franceses no solo tardaron mucho tiempo en llegar, sino que cuando llegaron sin credenciales diplomáticas para tomar ningún tipo de acuerdos, o sea, saboteando toda posibilidad de llegar a un acuerdo de ayuda mutua. La Unión Soviética entonces se siente contra la espada y la pared, siente que la agresión fascista está siendo empujada hacia el oriente, digamos, con la anuencia de las democracias europeas, y es cuando entonces Stalin decide darle un vuelco al tablero de 360 grados, de 180 grados, y hacer lo que, llegar al acuerdo que se llamó el Pacto Molotov-Ribbentrop, que circunstancialmente hablando, básicamente fue yo lo pondría así, un acuerdo por el cual ambas países decidieron marcar su línea roja. Si tú cruzas de esta línea roja o yo cruzo esta línea roja, pues va a ser la guerra, pero en ningún modo significó lo que se pretende mostrar como un acuerdo diabólico entre dos sistemas totalitarios, sino que la Unión Soviética, previendo y sabiendo, asegurada ya, de que venía un ataque inminente de la Alemania fascista, como Hitler ya lo había dicho, ya lo había hecho saber, trató de expandir su frontera lo más al occidente posible para crear una especie de zona de colchón, sabiendo que el ataque era inminente, y de todas maneras recuperar un territorio que se había perdido en la Primera Guerra Mundial. Tampoco era que la Unión Soviética expandió su frontera más allá de lo que se le había arrebatado en la Primera Guerra Mundial imperialista bajo el zarismo. Así que tampoco es que estemos hablando de una expansión sin sazón. También la guerra de invierno que se lleva a cabo antes de con Finlandia es también para crear una especie de zona de colchón, para darle profundidad estratégica a la defensa de Leningrado, que probó ser decisiva al final. Leningrado sufrió un sitio de 900 días, por cierto, no terminó de caer, lo que ahora es San Petersburgo, y los países bálticos fueron la misma estrategia de crear un colchón. Así que, como vemos, la diplomacia que se da antes, el juego político que se da antes de la Segunda Guerra Mundial, muestra la doble moral de los ejércitos de los países occidentales. En el mismo caso de Polonia, que acabó rehusando una alianza con la Unión Soviética, pues fue la primera víctima de la maquinaria bélica nazi cuando es invadida, y habiendo tenido un pacto de ayuda mutua con Inglaterra y Francia, ninguno de las dos potencias mueven un pie para ayudarla, y de hecho le declaran la guerra a Alemania, y en todo el periodo en que Alemania nazi hace y deshace por el territorio polaco, los franceses se sientan en la frontera con Alemania sin hacer nada, y es a lo que los mismos periodistas franceses que acaban llamando la drôle de guerre, que es la guerra en broma o la guerra sentada, porque la Sitzkrieg le decían los ingleses, porque nadie hacía nada, solo veían cómo los polacos caían o sea, sus aliados, frente a los nazis, y bueno, poco importó la palabra para los franceses y los ingleses, y también lo volverían a hacer después, cuando se tardasen años y años en crear el segundo frente, como se lo habían prometido a Stalin. Así es, compañero. Es importante lo que usted menciona, pues los medios occidentales casi siempre, o los historiadores occidentales también mencionan siempre el pacto de Molotov, pero nunca el de Múnich. Sí, además los mitos de la Segunda Guerra Mundial son muchos. Hay un video muy bueno de la periodista rusa Alina en RT que está circulando y lo recomiendo a todos, pero también hay mitos que se crean desde el término de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas occidentales ocupan Alemania Occidental y crean, por cierto, primero la Alemania federal, primero que la Alemania democrática, cuando había un acuerdo de llevar a cabo elecciones generales en todo el territorio
ocupado por las cuatro potencias, las tres potencias occidentales se adelantan a la jugada y crean la Alemania Federal sin consultarse a la Unión Soviética. Así que cuando hacen esto, para integrar el ejército federal alemán, hacen uso de muchos exmilitares nazis. Cuando esto ocurre, los Estados Unidos, previendo que la Guerra Fría es una realidad ahora y que posiblemente tengan que enfrentar en el campo de batalla a los soviéticos, hacen entonces una suerte de encuesta, llevan a cabo una suerte de entrevistas con los exmilitares nazis que tenían experiencia combatiendo a los soviéticos, y los militares nazis, muy avispados, ya con Hitler muerto, empiezan a crear el mito de que ellos perdieron la guerra particularmente por tres cosas, por tres razones. Una, el famoso y ridículo invierno ruso, el muy famoso general invierno. Dos, el problema de las distancias, de la logística, que la Unión Soviética era enorme. Y tres, el otro mito de que Hitler era un completo idiota y que se inmiscuía en los asuntos militares, pues truncando el hermoso y grandioso genio militar de los oficiales alemanes, que de haber estado libres hubiesen acabado en un santiamén con la Unión Soviética. Y bueno, este discurso servilista de los oficiales nazis para salvar su decoro influyó mucho también en la manera de representar la guerra para los americanos, de cierta manera, y es así como nosotros tenemos que lidiar hasta el día de hoy en la cultura pop americana, en películas, en todo tipo de templetes, pues con estos mitos del general invierno, el mito de Hitler, que era un desquiciado y que no dejaba actuar a sus militares, el problema de los abrigos, que no tenían suéteres para el frío, etcétera, y no entonces Alemania pierde la guerra a causa del adversario, sino de sus propios errores mismos, ¿no? Y así se va creando este mito. Ojo, este tipo de discurso servilista no es nada más producto de los alemanes, también del lado soviético tenemos algunos oficiales que a la muerte de Stalin empiezan a sacar sus memorias y que empiezan también a decir lo propio. O sea, los oficiales soviéticos empiezan a descubrir que también ellos son genios y que el único problema que ellos tuvieron fue Stalin, cuando en realidad también se cometieron muchísimos errores del lado soviético, y sobre todo en el primer año de guerra, el 41, pues la invasión alemana en la Operación Barbarossa fue un desastre en la frontera para los soviéticos, y bueno, las pérdidas fueron enormes. En el primer año alrededor de 5 millones de soviéticos ya habían sido muertos o apresados. Estamos hablando de números gigantescos para el primer año de guerra, pero la gente también, el problema es que no conoce la Segunda Guerra Mundial. Pareciese que las personas solo quieren ver documentales del Discovery Channel o del History Channel o películas al estilo del Soldado Ryan, pero no se ponen a leer realmente la documentación oficial, las memorias, los documentos académicos y todo tipo de información que está respaldada no con los disparates de Hollywood, sino con los datos fuertes y de los archivos también que han sido desclasificados, tanto en los países occidentales como en la como en Rusia actual. Así que cuando echamos un ojo a estos documentos, pues podemos corroborar que sí, hubo errores y en algún momento se mostraron como intentos descabellados, ataques suicidas por parte de los militares soviéticos, embolsamiento de grandes grupos de soldados, de 100,000, 200,000, 300,000 soviéticos, a los que no se les permitió, entre comillas, retirarse y que terminaron embolsados en algunos momentos de la guerra. Pero después, revisando la historiografía alemana de los documentos que se han desclasificado acá en Alemania, se constata ahora, pues, en una segunda revisión, que todos estos impulsos que para los aliados resultaban descabellados, estas estrategias suicidas, entre comillas, pues los alemanes no les parecían tan suicidas. A los alemanes les causaron muchos dolores de cabeza, muchos problemas,
mucha necesidad de mover tropas a lugares donde no debían de llevarlas o donde no hacían falta, o sea, prescindió la maquinaria alemana de personal y de material muchas veces por tener que combatir estas bolsas, estas resistencias suicidas, estos ataques en la retaguardia de los partisanos, en vez de llevar esas tropas a los frentes donde hacían muchísima falta, sobre todo en Moscú y en Stalingrado, y a final de cuentas se resuelve ahora, o se ve la claridad de que estas estrategias eran sí desesperadas, pero no eran lunáticas de ningún modo, sino que era una resistencia hasta la muerte, que no vimos en el caso de Francia, que se rindió en un mes y teniendo todavía un ejército en pie, un gobierno en pie y mucha profundidad territorial a donde retirarse. Simplemente el gobierno francés sucumbió, se derrumbó y la unidad nacional se perdió. En el caso de la Unión Soviética, el gobierno resistió, Stalin y sus allegados jamás abandonaron la capital, y el partido, las instituciones y el pueblo se mantuvo cohesionado aún a la vista de todas estas pérdidas y embolsamientos y territorios ocupados. El país como tal, el Estado se mantuvo, y eso fue lo que hizo que la Unión Soviética prevaleciera, puesto que los números son increíbles. Al momento de la agresión nazi y durante el 41 y 42, Alemania tiene un 40% de economía más grande que la Unión Soviética, siendo un país más pequeño, claro, ya en ese momento con los territorios ocupados, tiene una economía de 40% más grande que la Unión Soviética, con una población tanto menor, sí, pero con producción de 4 veces más de acero, 4 veces más de carbón, y en ese momento, en el 41, al final del primer año, ocupa un territorio que tiene ya 30 millones de soviéticos bajo su poder, en toda Ucrania, en toda Bielorrusia. ¿Cómo es entonces que la Unión Soviética logra recuperarse y vencer? Pues es como lo digo ahora, con la cohesión del gobierno y la cohesión del Partido Comunista de la Unión Soviética y del pueblo trabajador, que hacen los sacrificios necesarios y que tienen la capacidad, como no la tienen las democracias occidentales, Francia, que sucumbe, como dije, Inglaterra, que está envuelta después del desastre de Dunkerque, está completamente aislada. No tienen la capacidad de mover esos recursos, de tomar las decisiones para empezar y de mover los recursos necesarios, de hacer los sacrificios necesarios en pos de resistir a cualquier costo, porque como dijeron ellos en la campaña del 41 en diciembre, detrás de nosotros no hay nada, está Moscú. O sea, era resistir o perder la guerra. Así es, compañero. Fue muy duro para los pueblos eslavos porque, como les decíamos, al menos ahora lo recuerdan con mucha tristeza y alegría al mismo tiempo por el número de víctimas que hubo en ese pueblo. Compañero, pero ¿qué significó qué significa aún para los obreros del mundo, para la clase trabajadora del mundo, la victoria de este ejército de obreros y campesinos sobre un ejército que en ese tiempo era la potencia y era un ejército bien armado? ¿Qué significa para los obreros del mundo esta victoria? Pues es la victoria. De hecho, la victoria es el pueblo trabajador, es el artífice de la victoria. El pueblo trabajador es el principal creador de esta victoria en las fábricas y también en el frente, porque el pueblo es el ejército, básicamente. El ejército es el pueblo uniformado, y los ciudadanos de la Unión Soviética estuvieron a la altura del tiempo para enlistarse, hombres y mujeres, pero también en la retaguardia. Y es que muchas veces olvidamos, como dije antes, ver los 3 aspectos de esta gran guerra. No solo es conocer la parte militar y sobre todo las grandes batallas donde las personas enfocan su atención, lo que fue la batalla de Stalingrado, la batalla de Berlín, etcétera, de las que hay mucha documentación y películas, pero la situación en las retaguardias, o sea, la guerra económica, es donde el pueblo trabajador, ahí sí, los obreros y obreras, campesinos y campesinas, mostraron
que solo un gobierno socialista, un sistema, un modo de producción socialista podía ganar esa guerra, porque era una guerra moderna, una guerra diferente, muy distinta, a pesar de no estar tan separada en el tiempo con la Primera Guerra Mundial. Era una guerra muy distinta, era una guerra en masa, de producciones en masa, y aquí es también donde el genio soviético se muestra, porque fíjese usted, las grandes diferencias que había en la producción de armamento entre la Unión Soviética y Alemania. Y es que nosotros tenemos acá en Alemania este mote, se le conoce al alemán como perfeccionista, como un, digamos, un genio técnico de la tecnología, etcétera. Y por lo general la industria rusa ahora, o la soviética anteriormente, se le cataloga como, pues, digamos, así de segunda categoría, o que no presta atención a la calidad. Pero en ese momento de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética era un país que había apenas salido de la guerra civil, que había sido desde el 17 hasta el 22, donde, por cierto, había sido atacada por ingleses, americanos, franceses, alemanes, por medio mundo. Luego se había enfrascado en la guerra soviética-japonesa, en la Manchuria, y era un país muy golpeado. A pesar de eso, en una década, Stalin armó a la Unión Soviética hasta los dientes, a sabiendas que se venía este conflicto mayor. La gran tragedia de este proceso de armamento es que, como se empezó tan temprano a rearmar o a prepararse para la guerra, pues en 10 años la tecnología dio saltos, y muchos de los modelos que se habían producido al principio de este rearmamento, de esta producción de armas, pues estaban ya obsoletos al momento de la Segunda Guerra Mundial. Así que la técnica soviética tuvo que recomponerse, y lo hizo de una manera brillante, porque los ingenieros soviéticos entendieron que esta era una guerra masiva y que solo una producción masiva podía ganar la guerra, y así es que se pusieron a convertir las industrias civiles en industrias militares, y para eso hicieron uso de diseños muy simplificados, pocos diseños, 2 o 3 para cualquier arma o vehículo, y cambiaron toda la infraestructura civil a militar. Y no solo eso, tuvieron que evacuar la mayoría de las industrias pesadas de la parte europea del país, más allá de los Urales. Esto representaba en algunos casos 8,000 vagones por fábrica. Imagínense lo que es mover 8,000 vagones en una línea, con maquinaria pesada, con obreros, con insumos, con todo, y dejarlos a los lados del camino esperando hasta que se encontrase un lugar donde se pudiera rearmar todo. Muchas veces inclusive los vagones marcados con GIS. Después de una lluvia ya no sabían ni a qué vagón pertenecía. Ahí hay historias donde los managers de las fábricas mandaban a los trabajadores a nudos ferroviarios a buscar dónde estaba el vagón que faltaba para echar a andar la maquinaria de cierto tractor. Entonces lo que los soviéticos hicieron fue crear 3 modelos, por ejemplo, de tanques, que era el pesado KB-1, el heroico T-34 mediano y el T-56, si no mal recuerdo, el ligero, y usando el mismo chasis, un chasis casi que venía de una producción de tractor. Lo mismo necesitaba una oruga, un tractor, que necesitaba un tanque. Entonces utilizaron estos simplificados modelos para producir en masa, y siempre abaratando el costo. ¿Y cómo hicieron esto? Bueno, con medidas que a nosotros nos parecen draconianas, pero inteligentemente los ingenieros soviéticos hicieron una inspección en el campo y preguntaron a los soldados cuánto duraba un tanque de combate vivo, cuánto funcionaba un tanque, cuánto tardaba un tanque en ser destruido por el enemigo. Y llegaron a la conclusión de que un tanque, después de salir de la fábrica, vivía alrededor de 6 meses. Cuando entraba en combate, 14 horas. Así que los ingenieros soviéticos decidieron que era una pérdida de material poner un motor o una transmisión en un tanque que le sobreviviese, que te diera más de 150 kilómetros de vida, porque sabían que antes de estos 150 kilómetros, desafortunadamente, siendo así la realidad, iba a ser destruido antes de eso. Y es así como los soviéticos abarataron el costo
de más de la mitad del T-34, por ejemplo, y también el tiempo de producción, que era alrededor de 240 horas por tanque de trabajo humano, a 80 horas. O sea, una brutal reducción de costo y tiempo gracias a la brillantez de los modelos y de la simplificación de los modelos de la maquinaria militar rusa, soviética, y esto lo podemos ver todavía en la Rusia de hoy. Sigues usando el rifle de asalto Kalashnikov. Necesitas un rifle de francotirador, un Kalashnikov con un cañón más largo. Necesitas un rifle de asalto urbano, el Kalashnikov con un rifle con un cañón más corto, y se acabó. Lo vemos ahora también en el nuevo modelo Armata del T-90 de Rusia. Usa el mismo chasis, a eso le llaman Armata, porque es el mismo chasis para el T-90, para sus armas autopropulsadas de Rusia, etc. Es una simplificación. Si nos vamos ahora a la genialidad, entre comillas, alemana, pues vemos que tenían un sinfín de modelos, prototipos. El Panzer III tenía como 12 variaciones, el modelo del Panzer III, el tanque este famoso. Y estos tanques necesitaban de 6 fábricas, a veces, que funcionaran entre ellas para fabricar un solo tanque. Un solo Panzer III necesitaba la correlación de 6 fábricas distintas, y no estamos hablando de una economía planificada como la Unión Soviética, sino de empresas privadas, porque la Alemania nazi era un país ultracapitalista, con dueños de fábricas que tenían que ajustarse, sí, a las órdenes de los militares, pero que a fin de cuentas eran dueños de su propia fábrica. Y a diferencia de la Unión Soviética, en Alemania los militares ordenaban la producción militar. O sea, los militares diseñaban o pedían a capricho las armas con las especificaciones que ellos quisieran a la industria privada, a diferencia de la Unión Soviética, que había un politburó y un consejo de defensa político que decidía junto con los militares lo que más convenía, y era mucho más fácil de implementar. Entonces, en todos los sentidos, la producción socialista y el modelo político socialista derrotó en todos los órdenes a la tan vanagloriada y vitoreada maquinaria fascista alemana, que estuvo anacrónicamente peleando una guerra que pensaron era aún la Primera Guerra Mundial en cuestiones de producción. En el campo de batalla, vaya que sí tuvieron un buen entendimiento de la guerra moderna, con armas combinadas, con aviación apoyando a las formaciones terrestres, con tanques haciendo uso de su fuerza para romper las líneas, pero en la cuestión económica y estratégica, pues dejaron mucho que desear, y los soviéticos los dejaron al descubierto en los tres años más importantes de la campaña. En el 41, cuando los detienen a las puertas de Moscú; en el 42, cuando los detienen en Leningrado y les propinan ese descalabro enorme en la Operación Urano, el contraataque que destruye el ejército de von Paulus; y en el 43, cuando intentan ya por última vez en la Operación Citadel cortar la saliente de Kursk, y ahí de plano ya en su último intento ofensivo ni siquiera avanzan, ni siquiera logran romper las filas de la defensa de los rusos, y los rusos les propinan otra aplastante derrota que ahora sí acaba con toda la iniciativa alemana, y de ahí para adelante hasta Berlín. O sea, la idea esta de que a los alemanes los paró el invierno es una locura, simplemente porque tuvimos 3, 4 inviernos en la guerra y 3, 4 veranos en donde los alemanes tuvieron todo el tiempo del mundo para prepararse, y no pudieron romper suficientemente en las líneas ni quebrar el sistema político social de la Unión Soviética. Y eso fue lo que ocurrió. La Unión Soviética los detuvo, el ejército soviético los machacó y los borró. Así es, compañero. Es verdad que fue el ejército soviético, el ejército rojo, el que llevó el protagonismo y que llevó la mayor carga en esta guerra contra los nazis. También es cierto que hubieron diferentes resistencias en los diferentes países europeos, como los partisanos italianos, por ejemplo, la resistencia en Francia, pero que eran muy mínimas.
pero que al final también ayudaron estas resistencias, estos países ayudaron a mermar un poco las fuerzas alemanas. Hablando de las resistencias, hay dos para mí, en mi entender, que son las más organizadas y de las que más sale algo hacia el futuro. La francesa se lleva mucha atención porque es una resistencia muy romántica. Si tú te pones a pensar en la resistencia francesa con su boinita, sus mujeres bellas hablando distintos idiomas, seduciendo a los militares nazis y con estas películas de Quentin Tarantino, etcétera. Claro, pero la verdad es que los partisanos mayor organizados y que más dolores de cabeza propinaron a los nazis fueron los yugoslavos de Tito y los griegos, que después se convirtieron en un partido comunista muy poderoso y que pues, tuvieron que pelear una guerra civil contra ellos para poderles impedir que llegasen al poder en Grecia. Lo mismo hubiera ocurrido con los partisanos de Tito, ya estaba ahí produciéndose una guerra civil con los chetniks y los partisanos de Tito, pero pues con la ocupación soviética fue mucho más fácil que el grupo de Tito prevaleciera. Pero estas dos resistencias fueron emblemáticas, yo creo que las más importantes, y bueno, la resistencia partisana soviética en todos los frentes, esta también es una característica en donde las resistencias, los partisanos eran los soldados que habían sobrevivido, tenían las órdenes de no rendirse y de irse al monte a crear grupos partisanos y que estaban en contacto directo con el gobierno soviético, y cuando las operaciones militares soviéticas se planeaban, se les llegaban las órdenes también a los partisanos para que hicieran lo propio en la retaguardia enemiga. Así que, como dije, estas operaciones que Hollywood nos vende como maníacas, como locas de lanzar, casi lo retratan lanzando unidades sin fusil a los tanques nazis, pues bueno, son unas exageraciones, pero aún así cuando los soviéticos hacían sacrificios casi sobrehumanos, pues era buscando detener lo más posible el avance nazi. No se buscaba en ese momento derrotar o romper la línea, sino poner los mayores obstáculos posibles para que estos tuviesen que hacer uso de recursos que en otro momento los hubieran podido utilizar en las líneas más críticas. Lo mismo ocurre en ciertos frentes cuando el ejército nazi en el 42 avanza hacia Leningrado. Hay sacrificios muy grandes y hay envolvimientos de grupos de soldados que parecen, como les digo, suicida o una decisión salomónica o draconiana. No lo son en el terreno militar. Para un militar son decisiones que duelen, sí, pero que son en pos de salvar la situación, que es una emergencia grande. La situación de Stalingrado era delicadísima, muy delicada, y tuvieron que hacer uso de limitados recursos, puesto que en la retaguardia se estaba preparando el contraataque. No se podía mandar el grueso del componente para Koniev. El mariscal Koniev tenía que resistir con lo menos que se pudiese para no revelar que se estaba fraguando la operación Urano atrás de las líneas, y sobre todo en las líneas rumanas, donde todo parecía calma y paz, hasta que se le vino la noche a Juan Paulus y al alto mando alemán sin saberlo, porque los soviéticos pues hicieron uso de sacrificios que para los estándares de los aliados occidentales eran impensables, porque no tenían la voluntad de luchar hasta la muerte por su gobierno y por su país y por su sistema político. Sí, ahí está el ejemplo de las resistencias como el pueblo de Sebastopol. Así es, Sebastopol, que resistió en una pequeña micro ciudad en una punta de la isla de Crimea, en la península de Crimea, y que estuvo asediada, pero no es el único caso. Le dijo, Leningrado se aventó 900 días, Stalingrado también. Muchas ciudades parecen, de hecho, ahora son ciudades héroe, ¿no? Se les han condecorado como ciudades héroes por los sacrificios hechos, y también hay ciudades en la Europa occidental que resistieron fuerte también, pero no ninguna a la escala de la Unión Soviética. De hecho,
bueno, la guerra termina en Europa Occidental pues, muy pronto, con la caída de Francia básicamente, y no vuelve a tener acción hasta el 44. De hecho, la operación Overlord, que es la llamada desembarco de Normandía, lo más famoso que tienen los Lo que han occidentales. tratado de tergiversar la historia. Exacto, para darle una idea, cuando Overlord ocurre, los soviéticos ya tienen atrás a Stalingrado desde hace 2 años y de hecho, inclusive la batalla de Kursk ya terminó desde hace un buen rato. Están, de hecho, empezando lo que fue la operación Bagration, que fue la que los llevó a las puertas de Varsovia. O sea, estamos hablando que la guerra, para todos sus efectos prácticos, es para todos claro que la guerra está terminada, digamos, Alemania está vencida. Sí, A la hora básicamente de, los gringos van Sí, a contra la hora, un... a la hora del desembarco en Normandía, la guerra está decidida. La cuestión es cómo y en qué términos. Y es aquí donde los aliados deciden entrar porque temen que la Unión Soviética expanda su influencia más allá de Alemania y sobre todo porque Alemania es un país con una tecnología muy importante, con unos científicos muy importantes que de hecho fueron los precursores de la bomba atómica después en el proyecto Manhattan y y tenían adoptados por temor. después. Claro, y sobre todo también importaba mucho la cuenca del Ruhr, que a final de cuentas terminaron logrando salvar de la ocupación soviética, que era la zona más industrializada, sigue siendo la zona más industrializada de Alemania, que es la zona ahorita donde está Bonn, no, perdón, está Essen, está Dortmund, Düsseldorf. Es la zona más poblada de Alemania y la más industrializada, y era la joya de la corona, sobre todo en lo que es la cuestión de industrial. Y bueno, Berlín, la cuestión política, que al final terminó dividiéndose como consecuencia de que los soviéticos, al ver que los estadounidenses tenían posesión de mucho territorio alemán, intercambiaron un poco ahí con Berlín por el estado de Turingia, también para poder luego tener un territorio suficiente y poder quizá erigir una república democrática alemana, que a la postre pues fue lo que ocurrió, como dije, como respuesta a que los aliados unilateralmente crearon la Alemania federal para incluirla en la alianza de la OTAN, etcétera, a sabiendas pues de la Guerra Fría, que fue el resultado de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es por esto que también celebramos y conmemoramos la Segunda Guerra Mundial, desenlace, puesto que el resultado de esta guerra fue, digamos, el, eh, el resultado de esta guerra fue 50 años de historia para adelante. O sea, la guerra termina en el 45 y el resultado directo de esta guerra son los 50 años venideros de historia de la humanidad, hasta los 90, pues, finales, mitades de los 90, cuando viene ya la decadencia, la caída del bloque socialista, pues, pero todos esos años a posteriori son marcados por el mundo que se originó a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Así es increíble cómo los estadounidenses, bueno, el mundo occidental ha logrado manipular la historia, siendo que el ejército estadounidense llega tarde, llega mal a la guerra y además muestra su lado cruel cuando la guerra ya estaba ganada, lanzando las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, un acto criminal. Sí, yo creo que es el acto más criminal en una guerra que ha habido en la historia de la humanidad. Ciertamente, como dice usted, un país que ya estaba derrotado. Y bueno, es una muestra de músculo, es también una muestra, es un experimento militar, no lo habían utilizado en el terreno, querían hacerlo y querían mandar un mensaje, querían mostrarle al mundo que tenían esta arma, esta arma apocalíptica y bueno, dejaron su punto muy claro. Y también, pues se dice también que se temía que la Unión Soviética intentase algún tipo de desembarco en alguna costa japonesa, ¿no? Y que pudiese expandir también la ideología comunista al oriente, que de hecho ocurre porque no olvidemos que China estuvo también en la Segunda Guerra Mundial y de hecho China, después de la Unión Soviética, es el país que más bajas tuvo
en la Segunda Guerra Mundial. Nadie habla de China, pues porque a nadie le interesa Y en el la mundo crueldad de occidental. los japoneses sobre el pueblo chino. Exacto, y a nadie le interesa en el mundo occidental China, pero China vaya que tuvo una Segunda Guerra Mundial, una participación destacadísima, y bueno, a la postre también el Partido Comunista Chino va a erigirse ahí como el vencedor, puesto que fue el que también mayor contribuyó al esfuerzo contra los japoneses, pero de que los americanos tenían la intención de imponer al bando nacional chino, es una realidad, y tanto es así que los protegieron en Taiwán, ¿no? Para que pudiesen mantener su bastión hasta la actualidad ahí. Así es. Y bueno, estábamos hablando de estas tergiversaciones de la historia en favor de los estadounidenses, pero ¿cuáles son las intenciones de querer manipular la historia por parte del mundo occidental? Bueno, es básicamente enterrar la realidad de que el primer Estado socialista fue el vencedor de la guerra, que el socialismo como sistema político económico derrotó al mayor exponente del belicismo occidental en su estadio fascista, digamos, forma fascista, un capitalismo fascista, porque el fascismo es un capitalismo digamos, con un matiz distinto, pero sigue siendo capitalista, ultracapitalista, diría yo. Entonces, la derrota que le propina la Unión Soviética es el testamento de que no solamente es un sistema que funciona, sino un sistema que funciona muy bien, y llevado al extremo de verse inmiscuido en una guerra, puede llegar a formar una economía de guerra aún más productiva y aún más eficiente que cualquier otra economía capitalista. Y esto es el motivo por el cual vemos los bloqueos que vemos después, como Cuba, que ha sido bloqueada todo este tiempo porque temen a que si no se le bloquea, Cuba despegue económicamente y también se manifieste las potencialidades que tiene este sistema político y económico. Si no tuviesen ese miedo, ¿para qué entonces bloquearla? Si estuvieran tan seguros de que el socialismo es No un sistema que no funciona, pues dejen que se caiga solo y así se prueba su argumento, ¿no? Pero obviamente a esto ellos están seguros que no va a ocurrir, y es por eso que la bloquean económicamente, y lo mismo hicieron con la Unión Soviética. Desde el momento de la Revolución de Octubre se vio bloqueada y atacada y condenada a una guerra civil que le costó millones de muertes también a la Unión Soviética y la dejó muy endeble a la hora de prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este es un intento por denostar al socialismo como ideología, y eso lo hacen solamente pues con la mentira, y el blanco más grande de la mentira pues lo ha sido Stalin, porque pues ocurre que Stalin era el dirigente en el momento en que se gana la guerra, y pues eso no lo pueden borrar, así que hay que hacer uso de todos los argumentos que se puedan, todas las falacias que se puedan, para ya sea exagerar o crear nuevas errores, por así decirlo, ¿no? Si hay errores, que los hay, claro, se exageran, o se les da un contexto, se les da un motivo distinto, y si no hay ahí donde, pues se le inventa, ¿no? Pero bueno. Sí, como este mito que sale de las violaciones, ¿no? De las mujeres por parte del ejército soviético, y nunca se habla de las violaciones cuando el desembarco de Lombardía, cuando el ejército estadounidense violaba a las mujeres francesas. Eso lo omiten, y sin embargo no conocen que Stalin sí dio una orden que estaba prohibidísimo tocar a una mujer alemana a sabiendas de que iban a ser castigados por el ejército. Ahí una guerra nunca es bonita, ¿no? O sea, Claro. pensar en que el ejército rojo era impoluto, o pensar que el ejército americano es impoluto, pues sería ridículo. En ningún momento pudiera haber una guerra sin algún tipo de atrocidad, algún tipo de desviación. Son humanos, a fin de cuentas. Los soldados no son robots, no son máquinas, aunque se les trate de entrenar como tales. Muchas veces el entrenamiento es específicamente para eso, para cometer abusos, ¿no? No es el caso del Ejército Rojo, pero de hecho la realidad es que sí existieron abusos, existieron violaciones, y un pueblo ultrajado, un pueblo vejado, que había sido víctima 3 años de la ocupación militar alemana, pues hubiera sido un pueblo casi beato,
casi santo para no reaccionar con algún tipo de brutalidad de su parte, ¿no? A la hora de tomar represalias, pero sí que se tomaron medidas para darle un alto a esto, e inclusive los oficiales que estuvieron en la zona de ocupación alemana se quejaron a veces de las represalias duras que venían, inclusive tanto, no solamente con la población, sino económicas que se le impusieron a la Alemania democrática de reparación de daños, para levantar la industria soviética, y los mismos administradores soviéticos en la Alemania Oriental tuvieron que abogar porque estos pagos de daños a la Unión Soviética disminuyesen rápida y sustancialmente, puesto que estaba creando un poco de animadversión entre la población alemana para con los soviéticos. Y pues claro, son situaciones muy complicadas, ¿no? Porque por un lado son tus aliados, nuevos aliados, pero por otro lado tu país está destruido gracias al otro gobierno que tenía este país. Entonces es una situación muy delicada, pero claro que se ha exagerado exponencialmente en Occidente, y sobre todo porque Occidente tuvo otra manera de ver la guerra. Para Occidente, llegando tarde, los americanos llegando tarde, sin ser realmente enemigos de los alemanes, en ninguna de las escalas que sí lo fueron los franceses o inclusive los ingleses, ni se diga los soviéticos. Los americanos fueron muy indulgentes con los nazis y les permitieron hacer todo tipo de cosas, instaurarse en los gobiernos de la Alemania Federal, escaparse si querían a Sudamérica, etcétera, y porque los querían utilizar como una arma contra el bloque socialista, y tan lo hicieron que el Plan Marshall se puso en movimiento recién acabada la guerra para levantar a Alemania económicamente. Todo este mito que se dice que el milagro alemán, el milagro japonés, pues no es nada más que la subvención del dinero americano que vino aquí a levantar toda la industria alemana otra vez. O sea, el Plan Marshall básicamente le regaló a Alemania las bases para levantarse pronto y rápido, no por filantropía, sino para incluirlos en la OTAN. Lo mismo con Japón, ¿no? Ocupados, siguen estando ocupados. Aquí en Alemania tenemos en Kassel, en la región de Kassel, y en Kaiserslautern, bases americanas y armas estacionadas permanentemente. Así que esto del milagro alemán es una falacia que no tiene. Así es, compañero. Bueno, y actualmente se puede dar una conflagración de las dimensiones de la Segunda Guerra Mundial en la lucha antiimperialista en el mundo. Yo creo que las dimensiones, la escala de la guerra que se da a mitad del siglo, bueno, en 40, casi a mitad del siglo XX, es muy improbable en cuanto a su escala y en cuanto a su naturaleza, porque la tecnología es distinta, porque ciertamente las instituciones internacionales son distintas, y puesto porque los componentes que teníamos en aquel momento, políticos, como la existencia de un Estado socialista tan fuerte o tan vasto y con tanta influencia, más bien, como la Unión Soviética no está ahora, entonces el enemigo del Occidente es de una naturaleza distinta. Inclusive Rusia actual es un enemigo o un rival económico más que militar. El gasto militar de los americanos no se puede comparar ni con el de los otros competidores juntos. O sea, la ventaja del presupuesto militar americano y el personal y de la maquinaria militar es abismal en comparación inclusive con la rusa, la China juntas, pero lo que ahora se usa son las guerras asimétricas o guerras por terceros, como lo vemos en el caso de Siria, donde se pretende derribar un gobierno haciendo uso de estos nuevos métodos de crear grupos pseudoterroristas o ejércitos sirios libres, financiados y entrenados por Occidente, para derrocar gobiernos que no les son afines, o como el caso de Venezuela, con golpes, entre comillas, blandos, por comandos armados, o en el caso de Rusia, en el que se financia la oposición por medio de ONGs, etcétera. O sea, la guerra es de una naturaleza distinta en estos momentos, y el uso de armas atómicas, pues, solo ha sido en aquella vez de las bombas de Hiroshima y Nagasaki como muestra de músculo,
pero pues es el último recurso de todo país que las tiene, porque es más bien un arma de disuasión, un arma como los colores de una víbora, ¿no? Te hacen saber que las tienen, pero que no la quieren usar, saben que cuando tienes colores fosforescentes eres venenoso, y eso es básicamente lo que hace una bomba atómica. En el caso de Norcorea, pues eso es lo que les ha salvado el pellejo, ¿no? La sola sospecha de que Norcorea pueda tirar una bomba atómica en Seúl es una razón disuasiva para que nadie se quiera meter con ellos. Y si Irak hubiera tenido armas de destrucción masiva, créeme que Saddam Hussein seguiría vivo. O si Gaddafi hubiese tenido armas de destrucción masiva, pues también nadie se hubiera metido con Libia. Y así lo ven muchos países como Irán. Irán piensa y piensa bien cuando se le ocurre la idea de quizá no la tengo, pero quizás sí sería bueno tener una bomba atómica, ¿no? Porque pues cada tiempo, tanto en tanto, Israel los bombardea, Estados Unidos los bloquea, y eso es lo que se provoca con estas guerras asimétricas, se provoca una respuesta también del país agredido. El presupuesto militar de Irán no era el mismo hasta que vino la agresión iraquí, financiada por los americanos, y así podemos ir con muchos casos, ¿no? Inclusive Venezuela ha adquirido mucho material bélico ruso a consecuencia de las amenazas americanas, no de gratis, están adquiriendo los sistemas antiaéreos S-300, S-400, creo de S-300, o los helicópteros de combate rusos, pues porque hay miedo, ¿no? Y hay miedo fundado, con amenazas como podemos ver ahora, estos mercenarios que fueron capturados, pues eran contratistas, o sea, de compañía gringa. Sí, o sea, no es un disparate de los países llamados del eje del mal, como los llamó Baby Bush en aquel momento, pues más bien son países que han aprendido de experiencias ajenas, lo que ocurrió con Yugoslavia, en la guerra de los Balcanes, cuando Clinton los bombardeó, etcétera, y Rusia también ha aprendido, porque Rusia se opuso muchas veces a estas acciones, y fue ignorado completamente, como si no existiera, y ahora Rusia ha entonces tomado un rol más activo en defender sus intereses nacionales. Lo vimos en Ucrania, lo vimos en Siria, y ahora pues los americanos la van a pensar dos veces cuando intenten alguna acción, al menos en el territorio de influencia ruso, que pues son las exrepúblicas soviéticas, y bueno, en Siria porque es un aliado histórico y donde Rusia también tiene una base militar. Entonces, pues ahí hay puntos rojos, líneas rojas que no se deben cruzar. Así es. También un ejemplo ilustrativo es lo que pasó en Playa Girón, por ejemplo, ¿no? Esta guerra de los misiles. Así es, de ahí también fue un momento en el que se estaba a punto de cruzar una línea roja, y donde los soviéticos dijeron, bueno, aquí hay un lugar donde sí no te puedes meter, y bueno, se dio la crisis de los misiles, y se planteó esto, y esto fue, creo que hay por ejemplo un politólogo americano que es especialista en Rusia, que se llama Stephen Cohen con C, y él plantea esta idea de que la Guerra Fría era más segura que la Guerra no fría, porque lo que ocurría en la Guerra Fría es que los dos bandos conocían sus límites, y si había un conflicto asimétrico por un tercero, lo que pasó en Corea, en Vietnam quizá, pero todos sabían después de la crisis de los misiles que había unas líneas que no se cruzaban, que algún movimiento de tropas en Berlín Oriental significaba una reacción igual en Berlín Occidental, etc. Pero ahora, con la caída de la Unión Soviética, estas líneas se han borrado, y el mundo multipolar tiene potencias regionales que actúan a veces bajo su propio riesgo o bajo su propio interés, sin consultar a sus estructuras supranacionales. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Turquía, que se ha vuelto un estado medio maníaco, por así decirlo, un poco fuera de control, con Erdogan, que hace y deshace por ahí, y que a veces hace enojar tanto a sus aliados como a sus enemigos tradicionales. O lo vemos en el caso de Arabia Saudita, que se envalentona y empieza a hacer campañas en contra de países vecinos como los Emiratos Árabes, etcétera, y pone en desbarajuste todo el sistema atlantista de defensa en algunos casos, pero son a raíz de esto, de que no hay una balanza de poder que se autocontrole, por así decirlo. Ahora cada quien es un free for all, por así decirlo, ¿no? Inclusive la Unión Europea
ahora con Trump pues se han distanciado bastante y la Unión Europea ahora está pensando en la creación de un ejército paneuropeo para llevar a cabo sus propias acciones imperialistas en su zona de acción, que básicamente es el Mediterráneo, el norte de África, ¿no? Así es, compañero. Pues usted nos ha platicado mucho de la historia, que es importante mantenerla en nuestra memoria histórica y no dejar manipular por la propaganda estadounidense y occidental. ¿Y cuál cree usted que sería el papel de la juventud para preservar esta memoria histórica? La juventud tiene que no limitarse a las películas, a ver a la, Unión, a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial como una historia romántica, como un buen material de película, como una bonita foto con uniformes chistosos o algún tipo de estética para que da material para hacer una fiesta de disfraces, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es un acontecimiento clave, es un parteaguas en la historia de la humanidad y es un evento no solamente bélico, como dije, es un evento ideológico, bélico sí, pero también tiene un fondo económico, diplomático, geopolítico, digámoslo, pues, en resumen, es un evento geopolítico monumental que marcó el siglo XX y de hecho algunos historiadores le llaman al siglo XX el siglo soviético, porque pues fue la Unión Soviética quien ganó la Segunda Guerra Mundial y con su ideología socialista marcó toda la, digamos, el devenir histórico de los próximos 40 años para muchos países, porque la victoria socialista en octubre de 1917 crea el primer Estado socialista que derrota a la Alemania fascista y que esta victoria, esta sobrevivencia del Estado socialista permite expandir esta ideología en todo el mundo. Y así es como vimos, pues hablábamos de Cuba ahorita, hablábamos de Vietnam, de China, etcétera, y esto es pues la historia del siglo XX, básicamente es la historia del socialismo y de la interacción entre socialismo y capitalismo real en la práctica, no ya como una idea de Marx, de Engels, ¿no? Una realidad, el socialismo real que le llamamos nosotros en la ciencia política, pues, y para bien o para mal, con sus errores, deficiencias y sus grandezas, el socialismo real así fue una realidad, existió y existe en países todavía, y es por eso que es importante que la juventud lo retome y lo estudie y lo entienda, sobre todo que lo entienda, no nada más que sea una materia que tienen que pasar en las clases de la historia, ¿no? Que sea realmente un interés, que se despierte el interés por conocer las tres gamas de esta Segunda Guerra Mundial, la geopolítica, la económica y la militar. Sí, básicamente porque fue el ejército de obreros y campesinos dirigido por Stalin que salvó al mundo del fascismo. Si me lo Sí, permite, ahí fue compañero. donde se encontró. Sí, Sí, dime. adelante, adelante, compañero. No, fue ahí donde encontraron su tumba, pues el ejército nazi pretendía acaparar la parte europea de la Unión Soviética y crear un sistema europeo panfascista, por así decirlo, que hubiese sido también pues un nuevo actor en la política mundial y que seguramente también eso fue uno de los elementos que causaban a los británicos y a los americanos, ¿no? Que una Europa comandada por los nazis fuese un nuevo actor imperial que les opusiese una competencia a sus intereses y no tanto, pues, como les digo, por esto de el fetiche de pelear contra el racismo nazi, etcétera, que pues poco les importaba, sea dicha la verdad, esto de los campos de concentración y que el exterminio judío, pues fue algo que luego vino ya más accesorio, pero no, créeme cuando te digo que no fueron a la guerra por salvar a los ciudadanos judíos ni mucho menos, ¿no? Así es. Compañeros, si me lo permite, vamos a leer los comentarios de nuestros compañeros. Sí. Dice Sofía, saludos camaradas, saludos Sofía. Montoya Orozco, el apoyo de Rusia a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿podremos verlo como herencia de lo que fue la política exterior de la URSS? Sí, hay bandos, hay lazos que se crean, como lo comentamos ya con Siria, ¿no?
son lazos que se crean en las historias de los países. De hecho, Siria es el primer país árabe que tuvo en su parlamento presencia de Partido Comunista. O sea, cuando vemos ahí que el movimiento Baatista, el partido Baath que se da en algunos países del Medio Oriente, sobre todo en Egipto, en Siria, en Irak, es un movimiento que empieza siendo socialista y que Nasser lo retoma y lo pone en práctica en Egipto. Hay una confederación con Siria ahí, y bueno, hay mucha relación de la Unión Soviética con los países del Medio Oriente, y lo mismo pasa obviamente en Cuba y en otros países donde estas relaciones se heredan, porque pues la Unión Soviética, al caer, Rusia se autoproclama heredero de las relaciones diplomáticas de la Unión Soviética. Entonces, sí, claro, y además las relaciones humanas quedan ahí. Acá en Alemania Oriental, donde yo vivo, tenemos muchísimos ciudadanos de origen cubano, ciudadanos de origen ruso y ciudadanos de origen vietnamí. Y esto pues no es una coincidencia, sino que eran parte del sistema económico del CAME, o bueno, algunos países, ¿no?, que eran miembros o que eran, digamos, países aliados en el bloque socialista, y es por eso que muchos de los ciudadanos que ahora viven aquí tienen raíces de estos países, ya sea de Bulgaria, Rumanía, Rusia, etcétera, porque sus padres estuvieron trabajando aquí en Alemania o viceversa, y estas relaciones se mantienen. Y obviamente ahora como Rusia capitalista, pues también le interesa la exportación de sus productos, etcétera, de maquinaria, y Rusia sigue manteniendo estas relaciones comerciales e inclusive expandiéndolas. Venezuela pues no era un socio tradicional ruso, pero a la llegada a la presidencia del comandante Chávez, pues como dije, con la necesidad de adquirir material bélico bajo amenazas de los americanos, y también con la intención de desarrollar la industria petrolera, y siendo Rusia uno de los mayores productores de petróleo, pues se buscó el acercamiento con los rusos, que no ponen como condición que les entregues el país y la riqueza de tu país, a diferencia de los americanos. Y es por eso que, bueno, Rusia, siendo capitalista, tiene una mística distinta entre capitalistas. Hay diferencias también, y bueno, Rusia ofrece mejores términos comerciales, como dije, como repito, sin exigir condiciones políticas. Claro. Sí, ahorita recientemente lo vimos con estos mercenarios de esta compañía estadounidense que invadieron o trataban de llevar un atentado en Venezuela y que habían firmado a cambio del petróleo venezolano. No, y de hecho, te voy a comentar algo más también que mucha gente no conoce, pero en la crisis de 2014 en Ucrania, el principal motor de esta crisis y de esta desestabilización fue el Estado alemán. La Unión Europea, que es básicamente Alemania y compañía, obligan a Yanukovych, en aquel momento presidente electo, presidente constitucional de Ucrania, a firmar un tratado de cooperación económica con la Unión Europea, y le dan a escoger, básicamente lo ponen contra la pared, en una especie de suerte de exclusividad comercial. Si firmaba este tratado de asociación económica con la Unión Europea, no podía entonces comerciar del mismo modo que lo hacía con Rusia. Lo ponen contra la espada y la pared. A los ciudadanos ucranianos les ofrecen el espejismo de libre tránsito y de trabajo en Europa Occidental, y los ciudadanos se van con el espejismo, aun y cuando esta medida no podía ser aplicable en los próximos 5 años al menos, y empiezan a presionar a Yanukovych. Se hacen estas manifestaciones, y los actores políticos que vemos ahí más presentes son, por un lado, Klitschko, el boxeador, Vladimir Klitschko, y el que es un ciudadano alemán, por cierto, ahora, y en aquel momento ministro de Relaciones Exteriores, Guido van Westerwelle, que inclusive va a la plaza esta Maidán y está con los manifestantes arengando y promocionando la caída del gobierno de Yanukovych, hasta que se logra finalmente, y después de esa masacre horrible de la quema de obreros, de sindicalistas vivos en Odessa, prorrusos, pues se da el quiebre definitivo cuando el Donbass, o sea, Lugansk y Donetsk, las repúblicas populares, se levantan en contra del, pues básicamente lo que fue un golpe de Estado fascistoide en Kiev,
Pero, como dije, esto con la mano imperialista de Alemania, comandada por Merkel, que ya tiene como 16 años gobernando en Alemania, y de esto nadie habla, pero este es un proyecto básicamente que lo hace, lo empieza la Unión Europea por interés propio, con los americanos como observadores. Inclusive hay una frase célebre de la encargada de los asuntos europeos americana, ahorita no recuerdo el nombre de esta mujer, pero se hizo célebre porque le encontraron un audio donde dice fuck the EU, de EU, ¿cómo es? EU, ajá, o sea, fuck the European Union, dando a entender que ellos tenían a su candidata, creo que era la Timoshenko, la mujer que estaba en la cárcel, Julia, creo es Timoshenko, y los alemanes tenían a Klitschko, tenían a otras personas que querían imponer, o sea, inclusive entre ellos tenían ese problema, pero el golpe en Ucrania fue orquestado básicamente por Alemania y la Unión Europea. Sí, y también pudimos ver ahí expresiones nazis cuando llevaban como estandarte al genocida bandera. Sí, bueno, tristemente en estos países la retórica anticomunista se ha convertido en una retórica xenófoba antirrusa, más bien, ya no es anticomunista, es antirrusa, y todo lo que tenga que ver con comunismo les huele a ruso, y bueno, Stefan Bandera era un anticomunista, y por supuesto un antirruso que colaboró con los nazis. Lo mismo vimos en Croacia con los ustachas colaborando con los nazis, pero bueno, es triste, pero es una realidad que estos países están volcándose otra vez al fascismo como una expresión de su nacionalismo xenófobo, ¿no? Así es. Bueno, seguimos con las preguntas de nuestros compañeros. Dice Luna Naranjo, saludos jóvenes por el socialismo. Muy importante tema para combatir la tergiversación de la historia. Heroico el pueblo soviético que ofrendó millones de vidas. ¿Algún texto que recomiendes? Uy, hay un montón, pero yo les recomendaría las memorias de los participantes, porque ahí podemos constatar las diferentes versiones para empezar y darnos cuenta de que un bando dice una cosa y otro bando dice otra. Y también les recomendaría textos de historia, sobre todo textos de historia militar, porque es mucho más difícil tergiversar resultados y números de batallas, decisiones militares, que digamos, buscarle una interpretación a las decisiones políticas de ciertos líderes, porque van a encontrar miles de libros de temas que son accesorios, como el racismo de Hitler o las armas maravillosas ocultas de Hitler y todo ese tipo de ocultismo ridículo que gira alrededor de la figura de los nazis. Pero los textos militares sobre los acontecimientos en el campo de batalla, de la batalla de Moscú, eso los pone a ustedes en perspectiva para saber qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo y cuándo está ocurriendo, sobre todo, porque nos perdemos muchas veces en los tiempos y pensamos que todo está pasando al mismo tiempo. Pensamos que el desembarco de Normandía está ocurriendo mientras Leningrado está siendo asediada, o pensamos que Moscú se está salvando cuando París está cayendo, y simplemente teniendo la certeza de la temporalidad, nos es obvio entonces que el esfuerzo soviético es 1000 veces mayor que el esfuerzo occidental. Si nos ponemos a pensar que, como dije antes, Stalingrado estaba ya decidida, ya había ocurrido, que la batalla de Kursk ya había ocurrido cuando los americanos apenas estaban preparándose para Overlord, pues tenemos ahí ya un indicio lógico de cómo fueron las cosas realmente. Así que yo recomendaría las memorias, la de Chukov es muy interesante, la de Koniev es interesante, la de Erwin Rommel es particularmente interesante porque Erwin Rommel no era un nazi a ultranza, entonces da una opinión bastante buena sobre el aparato militar y sobre cómo se tomaban las decisiones. Del lado nazi está también las memorias de Rosokovsky, muy buena,
Y leí también por ahí una entrevista que le hacen a Albert Speer, el arquitecto de Hitler, que tiene algunos buenos datos. Digo, los datos de memoria son buenas porque son de las personas que estuvieron presentes en la toma de las decisiones. Y también hay que tener en cuenta nada más que pues las memorias se escriben a posteriori y después de que la cabeza se enfría y después de que tomas... de que ya tienes responsabilidades políticas, como Zhukov, ¿no? Que escribe sus memorias ya en el periodo de desestalinización de Khrushchev, y también ahí hay un poquito de pues sesgo político en sus comentarios, pero teniendo más o menos un norte de cómo ocurrieron las cosas, puede uno entonces juzgar con un poquito más de sentido común lo que los actores en el terreno escribieron a posteriori. Yo recomendaría entonces en general memorias de los actores de ambos bandos y material de historia militar, sobre todo, donde los datos duros hablan por sí solos. Así es, compañero. Seguimos con los comentarios. Celedonio Trejo, saludos, compañeros. Luna Naranjo, salvaron nuestra patria y la vida de las futuras generaciones, liberaron Europa y defendieron el mundo, reconstruyeron ciudades y pueblos, lograron grandes hazañas. Vladimir Putin, 9 de mayo de 2020. Supongo que la compañera se refiere al discurso que dio Vladimir Putin conmemorando este 9 de mayo. Puede ser, sí, puede ser. Y dice Lino Ordóñez, Playa Girón no tiene relación con la crisis de los misiles, completamente. Tiene razón, compañera. Y compañero. Pero es el periodo de la Guerra Fría, digo, en el plano macro, por supuesto. Ajá. Que tiene relación porque fue el último intento serio, por así decirlo, de los norteamericanos de recuperar la isla, y de hecho utilizando la estrategia que se está retomando ahora a partir de nacionales de ese país, entrenados en Estados Unidos, bueno, un tercer país, y metidos clandestinamente en el país que está siendo atacado, para tratar de dar un golpe, digamos, rápido. No se pretendía crear otra vez un ejército como el que fue el ejército revolucionario cubano, no, la guerrilla, más bien se intentaba dar un golpe rápido y crear una especie de alzamiento, ¿no?, contra la revolución, como los nazis también pensaron que los iban a recibir con los brazos abiertos en Ucrania, ¿no? Pensaban que el pueblo se iba a levantar contra el sistema económico, político, socialista, y pues estaban muy equivocados, igual que en Playa Girón, igual que ahora en Venezuela los pescadores, si han visto ustedes, los mismos pescadores fueron los que los denunciaron, y que en muchos casos hasta los identificaron, y hay videos muy bonitos donde los pescadores están haciéndole una canción a Trump. No sé si ya lo vieron, pero los pescadores de ahí de la zona costera de Venezuela pues le mandaron sus saludos a Trump y a su progenitora, creo. Así es, justo como también el pueblo soviético, que eran básicamente campesinos, y todos los que estuvieron defendiendo sus pueblos. Fue una guerra de resistencia, básicamente, para estos pueblos. Bueno, muchísimas gracias, compañero, por habernos acompañado el día de hoy y poder darnos una explicación muy clara sobre lo que significa este 9 de mayo, el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria. No, gracias por la invitación. Estamos aquí cuando se ofrezca. Muchas gracias, compañero. Bueno, esto ha sido todo por hoy, y honor y gloria al Ejército Rojo. Hasta la próxima. Hasta luego.